Muy bien, estamos con el libro de Génesis. Hemos llegado al capítulo 49 y hoy vamos a abarcar también el capítulo 50 de este libro. Hemos llegado ya al final. Jacob está a punto de morir. Ha mandado a llamar a José para bendecir a sus dos hijos, básicamente, a Efraín y Manasés. Y con esto se concreta de que José recibe la bendición de la primogenitura, pero no propiamente para él, sino que va a ser derramada sobre Efraín y Manasés, ¿verdad? En donde Efraín, siendo el segundo, Jacob lo bendice con la bendición del primogénito, porque Jacob está siendo guiado por Dios. Y la soberanía de Dios, vimos, está sobre todas las cosas, sobre cualquier plan y cualquier tradición, cultura, sobre cualquier cosa, sobre toda circunstancia. La soberanía de Dios es la que nos alcanza a todos como creación. Y de esta manera Jacob entonces bendice a Efraín. Efraín va a venir a ser la tribu de la nación de Israel más grande, numéricamente hablando. Y Manasés va a ser una tribu también poderosa, pero recordemos que Manasés va a ser dividida. Una parte va a habitar antes del río Jordán, la otra parte va a estar al otro lado dentro de la tierra prometida. Probablemente, seguramente Dios ya veía estas cosas venir, por lo que escoge a Efraín para que él continúe con la línea de la promesa, ¿verdad? La línea de la bendición de la primogenitura, de heredar dentro de la tierra prometida. Entonces, de esta manera, él ha adoptado como sus hijos a Efraín y Manasés, ¿verdad? En lugar de Rubén y Simeón, que más adelante vamos a ir viéndolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Ahora, está entonces Jacob a punto de morir, entonces manda a llamar a sus hijos. Tiene unas últimas palabras para ellos. Quiere bendecirlos. Y de esta manera podríamos decir es el testamento de Jacob. Así que sus hijos vienen delante de él. En el versículo 1, en el capítulo 49, dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Posiblemente sus hijos van a venir como expectantes de que, no es solamente una bendición, sino que ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a acontecer ahora para nosotros? Posiblemente vienen con esa expectativa de qué es lo que va a decir nuestro Padre. Y entonces comienza con el primero, versículo 3, Rubén. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Hasta ahí Rubén, posiblemente con su pecho inflado de orgullo, dice: así es, Padre, yo soy el principal, yo el primogénito, la fortaleza de tu vigor. Sí, están escuchando todos. Pero, versículo 4, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Todo aquel orgullo que había inflado su pecho, lo desinfló. Esta frase, impetuoso como las aguas, originalmente lo que se refiere es que es impetuoso, que no tiene control, es desenfrenado. No es controlable, como si viniera un torrente de agua, que usted no puede controlarlo. Y está hablando acerca de su carácter. Y que esto mismo lo llevó a tomar una decisión de libertinaje, a ser dominado por su carne para ir y pecar en contra de Dios y su Padre, cuando se acostó y tuvo relaciones sexuales con la concubina de su padre, usurpando el lugar de la autoridad que Dios había puesto sobre la familia. A esto se refiere. Y esto nos deja una enseñanza muy clara a nosotros también. Hermanos,
cuando somos dominados por nuestra carne, somos inestables. Porque hay una lucha del espíritu tratando de jalarnos hacia la voluntad de Dios, a mantenernos alineados hacia la voluntad de Dios, pero nuestra carne quiere dominar y alejarnos de ello. Y nos lleva a tomar decisiones inestables. Porque pueda que la tomemos y tomemos acción y pequemos, y luego obviamente nos vamos a arrepentir. Y nos vamos a querer retractar de ello. Por eso debemos de buscar nuestra estabilidad en el Señor, en su presencia, sometiendo nuestras vidas completamente a Él. No como Rubén, dejándose llevar, dominado por la carne. Continuamos, versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob, y los esparciré en Israel. Estas últimas dos frases, lo que nos está diciendo son las consecuencias de las decisiones que tomaron Simeón y Leví. En el tiempo en el que ellos habitaron en Siquem, su hermana directa, su hermana de carne, Dina, fue violada por el príncipe Siquem, el príncipe de aquella ciudad. Y ellos tomaron la venganza en sus manos. Engañaron al rey, al príncipe, y luego vinieron y asesinaron a todos los hombres de aquella ciudad, tomando la venganza en sus manos. Y estas son las consecuencias de sus decisiones. No van a tener parte dentro de la tierra prometida. Simeón va a habitar dentro de la tribu de Judá y va a venir a ser una de las tribus más insignificantes en medio de toda la herencia, en medio del pueblo de Israel. Por otro lado, Leví, Dios le va a extender misericordia y gracia. Porque en el tiempo del Éxodo, propiamente en el capítulo 32, tenemos esa historia. Mientras Moisés está recibiendo los 10 mandamientos y el pueblo está haciendo fiesta, adorando a un becerro de oro, esta tribu se va a poner del lado de Moisés para serle leal de esta manera a Dios, no consintiendo con lo que el resto del pueblo estaba haciendo, inclinándose a la idolatría. Así que esta acción le valió para que Dios le diera herencia dentro de la tierra prometida, pero no una porción de tierra, sino que ellos iban a ser, como dice acá, esparcidos a lo largo de todo Israel. Entonces cada tribu va a tener una porción de tierra dedicada solamente para los levitas, que va a ser conocida como la tribu sacerdotal, los intermediarios de entre Dios y el pueblo. De esta manera entonces Dios les extiende gracia y misericordia, pero Simeón, sí, del todo, va a pasar desapercibido dentro de la historia del pueblo de Israel. Continuamos, versículo 8, con Judá, y ahí vamos a hacer una pequeña pausa para estudiar un poquito más. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, tus hijos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Está hablando de un león tan confiado, tan poderoso, que después de comer su presa, se echa sin que nadie lo pueda molestar. Esa es la figura, la imagen que tenemos del león que conocemos, ¿verdad? Que el rey de la selva, impetuoso, dominante. Eso es lo que está aludiendo, es a lo que va a representar la tribu de Judá.
En Apocalipsis capítulo 5 nos habla acerca de quién es el representante de esa imagen. Y es nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, quien va a vencer, quien va a gobernar con poder, tan confiadamente en su poder en Dios, en su poderío, en su soberanía, que nada ni nadie va a poder venir a estar presente y hacerle frente a Él. De eso le está hablando, está aludiendo ante Él, ante aquel en quien toda rodilla se va a doblar, donde todas las naciones se van a inclinar delante de Él, incluidos sus hermanos, el pueblo de Israel. Se va a inclinar aquel día delante del trono, delante del león de Judá, que reina con poder. Entonces, esta es la imagen que tenemos en estos versículos. Versículo 10, esto nos está hablando acerca de un tiempo del Nuevo Testamento. Vamos a ver. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Muy bien, vamos a empezar primero por de atrás hacia adelante. Silo. Veamos que está en mayúscula, es un nombre propio. En el Talmud, que es el código civil de las tradiciones judías y que se utiliza para poder interpretar la Torá, que es el Pentateuco, el libro de la ley, que viene de Génesis a Deuteronomio, habla acerca de Silo, que el significado es un nombre propio del Mesías. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que nos será quitado el cetro. El cetro representa autoridad, dominio. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, o sea, a ninguno de sus príncipes de entre sus pies. No serán quitados hasta que venga, ¿quién? El Mesías. A él se congregarán los pueblos. Dentro de la historia del pueblo de Israel, la tribu de Judá siempre tuvo autonomía para poder ejercer las leyes de manera interna. Incluso cuando estuvieron bajo el dominio, el cautiverio de Babilonia, ellos tenían un príncipe dentro de la tribu que ejercía las leyes. Pero en el tiempo del primer siglo, cuando el imperio romano comienza su expansión y su dominio a lo largo de la tierra, ellos van a conquistar la ciudad de Judea, que es la ciudad de la tribu de Judá, que más específicamente es Jerusalén. Ellos van a conquistar esta tierra y los van a convertir en una provincia romana. Incluso van a comenzar a cobrarles tributo como parte de una provincia romana. Y esto es solamente el inicio, porque en el año 6 después de Cristo le es arrebatada a la tribu de Judá la autoridad que tenían ellos de ejercer la pena capital, la pena de muerte, a toda aquella persona que blasfemara. Por lo que a partir de ese momento la autoridad está siendo quitada de ellos. Pero no solamente eso. ¿Qué fue lo que vinieron a hacer los fariseos, los rabinos, delante de Poncio Pilato con Jesús? Pedir su consentimiento para poder crucificar a Jesús. O sea, ya ellos no estaban dominados por un príncipe interno dentro de su tribu, sino que ahora dependían del consentimiento de un emperador romano. El legislador había sido removido de entre sus pies. Ahora, en este tiempo, los rabinos nos dicen en el Talmud de que ellos estaban viendo cumplirse la profecía y lloraban por las calles, porque estaban viendo que se estaban cumpliendo las palabras que Dios había dado a Judá a través de Jacob, pero faltaba algo. No veían venir a Silo, no veían venir al Mesías. Pero el hecho de que ellos no lo vieran no quiere decir que ya no estuviera.
Vamos a ir rápidamente a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. David descendía de la tribu de Judá, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿De quién nos está hablando esta lectura? De Jesucristo. El hecho de que los rabinos no vieran venir con poder y como ellos querían ver que viniera el Mesías, no quiere decir de que Él ya no estuviera ahí, porque Él ya estaba entre ellos, pero ellos no lo vieron. Y cuando lo tuvieron de frente, en lugar de abrazarlo, en lugar de creer en Él, más bien buscaron cómo crucificarlo. Entonces, de nuevo, vemos cómo esta palabra se estaba cumpliendo en este tiempo. Versículos 11 y 12 básicamente nos van a hablar acerca de la abundancia de la tierra de Judá, la cual sería muy fructífera. Y posiblemente nos está hablando de un tiempo, de algo que se cumplirá en el tiempo milenial también. Versículo 11 dice: atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Básicamente nos habla de esto, de la tierra fructífera de Judá, o de la tribu de Judá, en donde es tanta la abundancia que pueden agarrar las uvas para dárselos a los burros, que pueden agarrar las uvas para lavar los vestidos. En general, nos está hablando de un tiempo que se verá más adelante. Como hemos visto hasta acá, José ha recibido la bendición y el prestigio de la nación de Israel. Ha recibido la bendición de la primogenitura y el prestigio de la nación de Israel. Pero Judá, lo que estamos viendo, está recibiendo la bendición del primogénito, de que a través de su linaje iba a venir el Mesías. Muy bien. Continuamos ahora, versículo 13. Saulón dice: en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Básicamente nos está describiendo un territorio el cual Saulón va a habitar. Pero lo interesante es que actualmente la tribu de Saulón habita en una colina con vista al mar, pero sin acceso a ella, porque esa parte de tierra está ocupada por la tribu de Aser. Entonces posiblemente nos habla de que en algún momento esto va a suceder, de que Saulón va a poseer esta tierra geográficamente con una costa frente al mar. Versículo 14, Isacar: asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. De Isacar nos está describiendo que es una tribu trabajadora, especialmente en el trabajo del campo, pero que muchas veces, o que va a ser oprimida por los enemigos, y específicamente los cananitas, y va a llegar un momento en donde van a servir o van a ser tomados como servidumbre.
ya no como ellos poseedores de la tierra, sino como servidumbre. Pero su característica es trabajadora, esforzada y destacada principalmente en el trabajo del campo. Continuamos con versículo 16. Dan, el nombre Dan significa juez. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. De la tribu de Dan desciende Sansón, uno de los jueces. Y es uno de los personajes que podemos reconocer más dentro de la escritura, porque él fue quien no permitió que los filisteos y otros enemigos de Israel trataran de conquistar más tierra de lo que el pueblo de Israel había conquistado. Él les hizo resistencia, ¿verdad? Con una fortaleza increíble que Dios era el que se la proveía. Entonces Sansón desciende de la tribu de Dan, pero también de esta tribu, lastimosamente, igual en el libro de Jueces podemos verlo, es por quien la idolatría entra en la parte del norte, en las tribus del norte. Cuando uno de sus descendientes comienza a generar y hacer ídolos para adorarlos, y a poner un sacerdote para que sea el quien gobierne y quien sea el mediador entre los dioses ajenos, dioses paganos y los hombres. Entonces son uno de los precursores de la idolatría, lastimosamente. Esto nos habla acerca de Dan. En versículo 18 parece que Jacob hace una pausa de su discurso, de sus palabras, porque veamos lo que dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Esta frase o este versículo no se relaciona ni con lo que anteriormente estaba hablando, ni lo que continuará diciendo, sino que es como está tomando aliento. Recordemos que él está a punto de morir. Pero lo que parece que Jacob está haciendo es que tiene sus ojos puestos en la salvación, en el Salvador, en la simiente que va a dar salvación a toda la humanidad. Y esto nos anima a nosotros para recordarnos en dónde deben de estar puestos nuestros ojos: en nuestra salvación, en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Luego de esta pausa, él continúa con Gad, versículo 19. Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Solamente es este versículo 19. Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. De nuevo, es una descripción muy breve de quién va a ser la tribu de Gad. En Primera de Crónicas, capítulo 12, se describe más ampliamente a la tribu de Gad como hombres idóneos para luchar, para la guerra, para combatir. Y van a ser el principal aliado del rey David para combatir en contra de los enemigos de Israel. Aún así, hubieron momentos dentro de la historia en donde esta tribu van a ser vencidos o dominados por sus enemigos, pero que al final ellos nuevamente tomarían gobierno, tomarían la ventaja y vencerían sobre sus enemigos, propiamente como nos está diciendo este versículo. Versículo 20 dice: el pan de aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Nos habla básicamente refiriéndose a la abundancia de la tierra de Aser, que va a poseer tierra en la parte norte del país, de la nación. Y es interesante porque ellos no pudieron gobernar, no pudieron conquistar toda la tierra que les había sido designada, sino que habitaron la mayoría del tiempo entre cananitas, mezclándose con estos otros pueblos. Continuamos con Neftalí. Dice versículo 21: sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Así a mera lectura uno dice: ¿qué querrá decir esto?
La tribu de Neftalí se ubica en donde está Galilea. ¿Y usted sabe quién desarrolló su ministerio ahí? Principalmente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunos comentaristas coinciden de que posiblemente estas palabras para Neftalí está hablando acerca del tiempo de Jesús, en donde en Galilea Jesús hablaba sus hermosas enseñanzas y daba sus hermosas parábolas. Entonces, posiblemente era acerca de este tiempo del que estaba hablando Jacob, del que le estaba profetizando Jacob a la tribu de Neftalí. Continuamos con el versículo 22. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le saetearon y le aborrecieron los arqueros. Vamos a hacer una pausa acá porque nos habla acerca de una característica de José. Ya lo hemos estudiado. José va a ser fructífero en donde quiera que él vaya, pero no por su propia cuenta. Vean lo que dice en la segunda parte del versículo: rama fructífera junto a una fuente. Y esa fuente es Dios. José era fructífero en donde quiera que fuera por causa del Señor. Entonces está describiéndonos acerca de la vida de José. Pero ahora vamos a ver el cómo lo hizo. Y esto es algo que no nos dice propiamente la historia de José, sino que nos es revelada hasta acá. Versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. El Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Nos está hablando cómo lo logró. ¿Cómo lo logró José? Pasar en medio de tanta circunstancia, tanta prueba, tanta opresión, tanta dificultad, porque él fue fortalecido por el fuerte de Jacob, o sea, por el Señor. Fue pastoreado por Dios en medio de cada momento. Fue guiado por Él. Y luego fue, también muy importante, fue sostenido. ¿Por qué? Por la roca de Israel. Eso es nuestro Señor. Así fue como lo logró. Y así es como usted y yo también podemos lograrlo. Así es como usted y yo podemos continuar en nuestro caminar de fe, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestro buen pastor, quien nos guía. Pero lo importante acá es mantenernos apegados a la fuente que es nuestro Señor. A nuestra fuente que es nuestro Señor. Y si notamos lo que está diciendo acá también estos versículos, está hablándonos acerca de algo muy similar o de unas características muy similares a las de nuestro Señor Jesucristo. José es tomado como un libertador, como un salvador en el tiempo antiguo, porque fue apartado de sus hermanos, no creían en él, fue vituperiado, fue maltratado, fue encarcelado, fue vendido, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero con todo y todo, el Dios omnipotente siempre fue quien lo fortaleció, quien lo pastoreó y quien lo mantuvo. Y gracias a Él es que hoy, a nuestro Señor Jesucristo, es que hoy podemos tener acceso al conocimiento del mismo Dios que estuvo con Jacob, que estuvo con José.
para poder tener una relación íntima con Él, personal con Él. Y si hemos visto cómo Dios ha guardado a su pueblo, ha guardado a José, a Jacob y a cada uno de estos hombres de fe, hoy también el mismo Dios guarda en nuestra vida, lo que nos dice que Él es inmutable, o sea que no cambia. Y Él es fiel, continúa siendo fiel con su palabra, con sus promesas. Y esto nos da ánimo y aliento a nosotros. Continuamos, versículo 27, y este es el último hijo de Jacob, Benjamín. Es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, a la tarde repartirá los despojos. ¿Saben quién desciende de esta tribu? Bueno, primero el primer rey de Israel, Saúl. Pero más cercano a nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento, Pablo. El apóstol Pablo desciende de la tribu de Benjamín. Y antes de ser Pablo, siendo Saulo, vemos estas características, que era como un lobo, feroz. Era tan celoso en defender la ley, que él comía su presa, o sea, perseguía a la iglesia, consentía el perseguir la iglesia, en asesinar a los creyentes, a los cristianos, y en consentir incluso a la muerte de Esteban. Él desciende de esta tribu. Entonces vemos características de esta tribu muy claras en la vida del apóstol Pablo. Versículo 28 nos dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, y a cada uno por su bendición los bendijo. Muy bien, Jacob ya ha dado todo lo que tenía para sus hijos, ha sido guiado por Dios en cada una de estas palabras, pero tiene algo más que decir. Y su deseo es que cuando él muera, sea sepultado junto a sus padres en Macpela, en la tierra de Canaán, como un acto de fe, como una profesión de fe, de que es a donde Dios lo ha llamado, a la tierra prometida. Entonces sus hijos van a consentir en esto. Versículo 33, al final del capítulo, nos dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces aquí tenemos al final de la vida de Jacob, un hombre inconstante en su confianza en el Señor, en su fe, pero Dios extendiendo gracia y misericordia continuamente. Continuamos con el capítulo 50, que es donde continúa la historia. Jacob, después de haber muerto, entonces ahora comienza la preparación del funeral, y se dice que en la historia no ha habido un funeral tan grande como este. José, como gobernador, manda a llamar a los médicos de Egipto para embalsamar a su padre, y este proceso duraba 40 días. Durante esos 40 días dice que los egipcios lloraban su muerte, y en total fueron 70 días de luto. Normalmente un luto tan grande, una ceremonia tan grande, se daba solamente para los faraones, que eran 72 días, para luego sepultarlos. Y a Jacob vemos que posiblemente esto nos muestre el gran respeto de este hombre, el gran respeto que le tenían a Jacob. 70 días guardaron luto por él, llorándolo, embalsamándolo. Y luego de esto, ya cumplido el tiempo de haber guardado el luto, tocaba ahora la sepultura. Y es en donde José tiene que mandarle a decir al faraón que ha hecho un juramento a su padre. Recordamos, José le había jurado a Jacob que lo iba a llevar de regreso a tierra de Canaán para sepultarlo allá. Así que en versículo 6, el faraón, veamos la respuesta de Faraón. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Y ahí comienza toda la caravana funeraria hasta Canaán. El faraón va a poner a disposición todos los siervos de su casa, todos los ancianos de Egipto,
incluso va a proveerles una compañía del ejército para posiblemente resguardar la vida de todas estas personas que iban en camino a Canaán. Esto es parte de la honra, nos habla acerca de la honra hacia nuestras autoridades, hacia nuestros padres, de cumplir nuestras palabras. Versículo 10 dice: y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Imagínense todo el tiempo que ha estado guardando el luto de este hombre, ¿verdad? Qué funeral más grande, no solamente por la cantidad de personas, sino extenso. Versículo 11 dice: y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. O sea, cumplieron, consintieron a los deseos de su padre, de ser sepultado en Canaán. Parece ahora, después de esto, que cuando venían de regreso a Egipto, los hermanos de José los embargó la culpa nuevamente y comenzaron a temer por sus vidas. Y esto es algo que nos deja una enseñanza a nosotros también. ¿Cuántas veces la culpa viene una y otra vez a nuestra vida, a nuestro corazón? Y es una carga tan grande que nos impide disfrutar libremente de la bendición que nos da Dios, por medio de su perdón, de su libertad. Y eso es lo que está sucediendo con los hermanos de José. No están disfrutando de la libertad que tienen. La culpa los embarga nuevamente. Versículo 15 nos dice: y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, o sea, no fueron ninguno de ellos, enviaron a alguien más por si acaso, por si las dudas: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Claro, ¿cómo van a dudar de su perdón? Y de la misma manera veámoslo nosotros delante de nuestro Señor. Cuando una y otra vez venimos: Señor, perdóname por esto que hice. Pero ya ha sido perdonado. Sí, Señor, pero perdona. Es que no comprendes que ya has sido perdonado. ¿Ha habido un real arrepentimiento, una convicción real en tu corazón? Sí, bueno, ya has sido perdonado. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y esta declaración es la clave de esta sección. Y les dijo José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No estaba escrito en este momento, pero básicamente José lo que les está diciendo es Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, que para todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, para los que según su propósito han sido llamados. Básicamente les está diciendo esto, que Dios es quien ha guiado su camino, quien lo ha fortalecido, quien lo ha guiado y quien ha utilizado dentro de su gran soberanía todas las cosas para concretar su plan divino. Y de esta misma manera podemos aplicarlo hoy a nuestras vidas, recordando de que Dios utiliza todas las circunstancias a nuestro alrededor para encaminarlo hacia su voluntad. Y es ahí donde vemos su soberanía, su providencia, utilizando todo con tal de que seamos guiados a cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados,
dentro de su gran plan. Amén. 21 dice: ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Claro que sí, van a ser consolados con estas palabras tan precisas por parte de José. Del versículo 22 al 26 nos habla acerca de la muerte de José. Años más tarde José les va a decir: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y aquí tenemos algo muy específico. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José les está anticipando el éxodo. Dios los visitará. Dios utilizará a Moisés para venir a libertar, como un libertador, al pueblo de Israel en este tiempo. Para nosotros hoy, ¿saben cómo aplica estas palabras? El Señor nos ha visitado con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador, para llevarnos, ¿sabe a dónde? De regreso a casa, a la tierra prometida, que nos espera en una eternidad con nuestro Dios. Él es nuestro Salvador, nuestro libertador. Hemos llegado con esto al final del libro de Génesis. Génesis nos ha hablado del inicio de tantas cosas, de todo. Nos ha hablado del inicio de la creación, el inicio del hombre, de la mujer, el inicio del matrimonio. Nos ha hablado el inicio del pecado. Pero juntamente con esto, en el capítulo 3 nos ha hablado acerca del inicio del plan de salvación para toda la humanidad también, guiándonos hacia la simiente prometida que va a libertar, que va a dominar sobre Satanás. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, la cual nos da esperanza. También vimos el inicio del linaje que va a traer a ese Salvador a esta tierra. El inicio de una nación, de la nación de Israel. Pero lo curioso de esto es que este libro termina con una promesa, que el Señor nos visitará. Lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, pero nos visitará nuevamente al regreso de su segunda venida, en donde ya nos libertará para siempre de este cuerpo de opresión, de este mundo de maldad, donde habitaremos eternamente con Él. Pero también el libro ha comenzado con la vida, ¿recordamos? Con la creación, y vemos cómo termina, con la muerte, para recordarnos la consecuencia del pecado, la muerte. En fin, Génesis nos invita a creer. Es un libro de fe, toda la palabra sí, pero si usted en casa puede leer Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 22, y lo pone a la par del libro de Génesis, usted se va a dar cuenta de cómo a través de este libro Dios nos invita a creer, a tener fe y a conocer a ese Dios soberano, creador, el cual nos habla la palabra de Dios. Porque a través de cada uno de estos hombres y mujeres, a través de sus pasos de fe, Dios nos muestra su soberanía, su fidelidad, su misericordia, su gracia, tantas cosas, su amor y su providencia para con nosotros.
Ellos nos dan testimonio de fe para nosotros poder vivir hoy, esperanzados en ese glorioso día en el que seremos reunidos con nuestro Señor y con nuestros seres queridos en el cielo, los que han partido con Él. Así que, hermanos, por último, a través de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que somos adoptados como hijos y por esto, a través de esto, somos herederos también de la promesa, de las riquezas espirituales que tenemos en el Señor. Y todo comienza con nuestra salvación, con nuestra vida eterna, que solamente es a través de Jesucristo la simiente prometida. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, por mostrarnos, por comunicarte con nosotros a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, y porque nos das a conocer cuál es tu corazón, cuáles son tus riquezas espirituales para nosotros, Señor. Gracias de verdad por recordarnos que la paga del pecado es muerte, pero que solamente a través de Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia, porque es una vida eterna. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Ponemos en tus manos esta semilla que ha sido plantada en nuestras vidas, en nuestros corazones hoy, para que tú seas quien la germines y que la hagas fructificar en su tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.